A continuación vamos a explicar las principales características de la instauración del nazismo en Alemania. Dividiremos en tres grandes bloques. En primer lugar analizaremos lo acontecido durante la República de Weimar. En un segundo punto trataremos la figura de Adolf Hitler y el partido nazi. Y por último analizaremos cómo el nazismo se hace con el poder en la Alemania y se instaura el Tercer Reich. Comenzamos. En 1918, a punto de acabar la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II abdicó de su cargo y se proclamó la República, que estableció su capital en Weimar. Alemania asumió la derrota militar y tuvo que aceptar las duras condiciones de paz impuestas por los vencedores. Muchos alemanes consideraron humillante el Tratado de Versalles, lo que se convertirá en una de las causas para la Segunda Guerra Mundial. Los años de posguerra fueron para Alemania de crisis económica, miseria y paro. La República de Weimar, dirigida por demócratas cristianos y socialistas, tuvo que hacer frente a toda esta situación crítica. Recapitulando, la República de Weimar, tras la Primera Guerra Mundial en Alemania, se proclama esta república. El contexto económico-social de este momento está caracterizado por un sentimiento de humillación tras el Tratado de Versalles, años de una dura crisis económica de miseria y de paro, y la amenaza continua de este sistema democrático por movimientos revolucionarios de izquierda y por la extrema derecha. Por ejemplo, hay que destacar la Liga Espartaquista por el lado revolucionario de izquierda y el Putsch de Múnich protagonizado por Adolf Hitler por el lado de la extrema derecha. Vamos a analizar a continuación la figura de Adolf Hitler y el partido nazi. Hitler colaboró en la fundación en 1920 del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de Alemania, del que se erigió principal líder. Su ideología expresaba su desprecio por la democracia parlamentaria y su odio al bolchevismo. Además, defendía el antisemitismo, la superioridad de la raza aria y la necesidad de forjar un gran imperio, Reich, que uniese a los pueblos de habla alemana. Hitler usó la demagogia y una campaña propagandística para cautivar a las clases trabajadoras. Las milicias nazis, además, se opusieron violentamente a la República y protagonizaron varios intentos insurreccionales. Recapitulemos. Hitler y el partido nazi. En 1920 se funda el NSDAP, el partido nazi, que cuenta con una sección paramilitar, las SA. La ideología nazi se recoge en el libro de Hitler, Mein Kampf, que se caracteriza por el desprecio a la democracia y al comunismo, el racismo y el antisemitismo y el objetivo de crear un nuevo imperio alemán. El partido nazi se convierte en un partido de masas con sus promesas y con la clara propaganda originada y creada por Goebbels. Pretendían el trabajo para todos, el descenso de diferencias de riqueza, el aumento de salarios y la disminución de beneficios empresariales, algo que al final no se produjo. Los nazis presentan a judíos, comunistas y demócratas como causantes de la crisis en la que se sumerge Alemania. Además, protagonizarán numerosos enfrentamientos callejeros con las organizaciones comunistas. En la imagen se puede apreciar a Hitler, que es elegido canciller por el presidente de la República de Weimar, el mariscal Hindenburg. Y en la imagen derecha, cómo va evolucionando la relación que mantiene entre la evolución del paro y la evolución de votos del partido nazi. En el periodo de 1924 y 1929 fue de relativa mejora de las condiciones económicas, lo que se llamamos el espíritu de Locarno, de estabilidad política y económica. Además, se añade una estabilidad social. Sin embargo, las consecuencias de la crisis de 1929 resultaron duras no solo en Alemania, sino en el resto del mundo. La retirada del capital americano arrastró a bancos a la quiebra, lo que provocó además cierre de fábricas, paro y descontento social. El malestar social inclinó a parte de la población hacia las propuestas de los partidos más extremistas.
En las elecciones de 1932, el partido nazi consiguió muchos votos y ya en las elecciones de 1933 se nombró canciller a Hitler. En 1934, aprovechando la muerte de Hindenburg, se proclamó a Hitler Führer y canciller del Tercer Reich. En las ilustraciones se puede apreciar el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones de 1932 por el partido nazi y a partir de 1934 su coronación o proclamación como Führer y canciller del Tercer Reich. Vamos a analizar ahora las principales características del Tercer Reich alemán, abarcando tres bloques. Por un lado, la dictadura nazi, por otro lado, el establecimiento de un régimen de terror y en un último punto analizaremos la política económica basada en la autarquía y el rearme que allana el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la dictadura nazi, podemos indicar que en 1934 los nazis transformaron a Alemania en una dictadura. Se disolvieron los partidos y sindicatos, se clausuró el Parlamento y se inició la persecución de los opositores, aprovechando el incendio del Reichstag, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Solo quedó autorizado el partido nazi. Desde el punto de vista social, el Estado nazi aspiraba a una cohesión total de la sociedad alemana basada en la superioridad de la raza aria y la ideología nacionalsocialista. El nazismo otorgaba, por otra parte, a la mujer un papel social muy marginal. Recapitulando las principales ideas vistas, la dictadura nazi, Hitler convierte a la República de Weimar en un estado totalitario. En 1934, ilegaliza los partidos y sindicatos, desaparecen los poderes locales y la independencia del poder judicial. Se extiende la creencia de la superioridad de la raza aria. Se impone a toda la sociedad la ideología nacionalsocialista. Se adoctrina a la población, especialmente a los más jóvenes, estableciendo las principales características de un Estado totalitario. Ese Estado totalitario se va a establecer y se va a mantener gracias a un régimen de terror. El Estado alemán se convirtió en un Estado policíaco que impuso su régimen por medio del terror. Se perseguía cualquier tipo de oposición mediante unos cuerpos policiales, las secciones de seguridad o SS y la Gestapo. El mantenimiento de la pureza racial de la sociedad alemana comportó a la persecución de judíos y su exclusión a barrios o guetos. A partir de 1933 se crearon los campos de concentración para recluir a los opositores y cualquier enemigo del imperio del Reich. Recapitulando las principales ideas de este régimen de terror, podemos indicar que se crea un Estado policíaco. Las SS y la Gestapo son los instrumentos de los nazis. Se persiguen a judíos para mantener la pureza racial. Se establecen las leyes de Nuremberg y la obligación del distintivo, la cruz de David, la estrella de David, en 1938. Ahí veis la imagen cómo se va marcando estableciendo distintivos a los judíos. En 1933 aparecen los primeros campos de concentración contra los enemigos del régimen. Por último, se analizará la autarquía económica y el rearme que llevará a la Segunda Guerra Mundial. Desde un punto de vista económico, el Tercer Reich se propuso promover un relanzamiento que hiciese de Alemania una potencia económica mundial. La política económica nazi respondía a los proyectos militaristas y expansionistas de Hitler. El Estado nazi ejerció un fuerte dirigismo económico que quería conseguir la autarquía económica y convertir a Alemania en un Estado autosuficiente. Hitler inició una política militarista reforzando el ejército, especialmente la armada y la construcción de armamento. Hitler se sintió preparado para la construcción de un gran imperio y a la conquista del famoso Lebensraum, el espacio vital, al este de Europa. Con ello se estaba sentando las bases del conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial. Recapitulando, autarquía, economía y rearme. Autarquía, rearme. En cuanto a autarquía podemos indicar
la política económica con proyectos militaristas y expansionistas. En este sentido, los aspectos positivos es que se relanza la economía, pero los aspectos negativos es que se inicia el camino hacia la guerra, porque las demás potencias no iban a permitir el rearmamiento que estaba sufriendo el ejército alemán. El Estado nazi dirige la economía para alcanzar sus objetivos: autarquía económica, desarrollo de la industria pesada, especialmente el sector armamentístico, y grandes programas de obras públicas para combatir el paro. La política militarista se traduce en la creación de la Wehrmacht y la Luftwaffe. Las ambiciones imperialistas se traducen en la conquista del espacio vital hacia el este de Europa. En el mapa se puede apreciar el expansionismo alemán que llevó a la guerra. El 1 de septiembre de 1939 se invadiría Polonia y con ello se produciría el inicio de este conflicto. En estas ilustraciones se puede apreciar la política económica armamentística y el rearme nazi, con grandes obras faraónicas que diesen a la vez un valor propagandístico al régimen y con la construcción de un gran ejército, la famosa Wehrmacht. Además, esto sirvió para dar trabajo a la sociedad alemana, que acumulaba un gran porcentaje de paro. El partido nazi, por tanto, fue considerado un partido de masa que buscó congraciarse con la clase